Hola, somos el grupo 5 y les presentamos el tema farmacología en el aparato cardiovascular. Les presentamos los temas hemostasia, contractibilidad cardíaca y sistemas arrítmicos. Hemostasia. La hemostasia es la prevención de la pérdida de sangre, un proceso encargado de evitar la extravasación sanguínea, evitar la hemorragia y mantener la fluidez de la sangre circulante. Quien actúa principalmente en la hemostasia son las plaquetas. Para que se produzca correctamente, se requiere del correcto funcionamiento de la pared vascular, la función plaquetaria, la coagulación sanguínea y la fibrinólisis. La coagulación consta de 3 fases. La primera, el espasmo vascular. Se produce una contracción de las fibras musculares. Se produce una vasoconstricción que disminuye el calibre del vaso, no permitiendo que se esparza más sangre. La segunda fase es la fase plaquetaria o hemostasia primaria. Esta fase consta con 2, la adherencia plaquetaria y la agregación plaquetaria. La adherencia plaquetaria consiste en que las plaquetas se adhieren a las fibras de colágeno que se encuentran alrededor del espacio o lugar afectado. Este proceso dura entre 2 y 3 segundos. Luego se produce la agregación plaquetaria, donde las plaquetas empiezan a agruparse con mayor velocidad. Hay un estímulo de los cambios estructurales en las plaquetas. Aumenta el reclutamiento y activación de las plaquetas, formando el tampón plaquetario. La tercera fase, la fase de coagulación, es la fase en la que la sangre pasa de estar a estado líquido a formar un gel. Este proceso consiste en la transformación de la proteína fibrinogenol en una soluble, que es la fibrina, cambiando así su estado. La coagulación es un proceso en el que la sangre pierde liquidez, tornándose similar a un gel y luego convirtiéndose en un sólido. Esta tiene 2 vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca consta de la vía interna del tejido. En esta es donde el colágeno se une a las plaquetas, haciendo del tejido subendotelial. Y la vía extrínseca, donde el tejido lesionado forma el tampón plaquetario. Este tampón plaquetario provoca que la protrombina se convierta en trombina y esta trombina cambie al fibrinógeno en fibrina. Modificadores sanguíneos. Modificadores sanguíneos son aquellos agentes naturales o artificiales que ayudan con la coagulación o son anticoagulantes en la sangre. Y tenemos 3 tipos. Los hemostáticos, que ayudan a la coagulación, los anticoagulantes o antagonistas de la coagulación, y los antifibrolíticos, que son los que derriten a los trombos. Los hemostáticos tenemos típicos, tenemos sistémicos. Los anticoagulantes tenemos in vitro y in vivo.
Los hemostáticos típicos. Tenemos la trombina, que se trata de un coagulante fisiológico que forma por la interacción de la tromboplastina y dos cationes de calcio sobre la trombina de origen bovino. Se aplica tópicamente como polvo para controlar la hemorragia capilar durante la cirugía. Efectos adversos: se puede producir isquemia local, coagulación intravascular cuando se aplica intravenosa y reacciones alérgicas. Tromboplastina. La tromboplastina en forma natural de las plaquetas y el tejido dañado. Se administra por vía tópica con esponja o en forma de aerosol. Fibrinógeno. Se obtiene por purificación del plasma humano. Se utiliza por vía parental para establecer los valores sanguíneos del fibrinógeno después de una cirugía mayor o complicaciones hemorrágicas. Fibrina. Se obtiene por la acción de la trombina sobre el fibrinógeno de la sangre humana. Se aplica directamente haciendo presión sobre el área de hemorragia. Actúa como una red para detener la sangre que emana del área. Esponja de gelatina. Es una esponja estéril insoluble en agua. No es antihigiénica y posee gran capacidad absorbente. Se puede detener la hemorragia capilar o venosa. Por lo general se puede depositar en el área de inclusión antes de suturar. Adrenalina. Aparte de ser un neurotransmisor, tiene efecto vasoconstrictor. Se absorbe rápidamente por la mucosa. Se aplica vía subcutánea, intramuscular o intravenosa, solo o junto a anestésicos para disminuir el sangrado en una cirugía o una complicación hemorrágica. Prosiguiendo con la exposición, tenemos a los anticoagulantes in vitro. El oxalato de sodio. El oxalato de sodio se usa para capturar calcio. Su uso bioquímico produce efectos anticoagulantes. Su razón de uso es de 0.01 miligramos sobre ml de sangre. El citrato de sodio se usa para toma de muestras de sangre. Al reunir sangre en la transfusión se usa una mezcla de ácido cítrico y citrato de sodio o glucosa. La solución anticoagulante se le denomina como ACT. La ventaja del citrato es que se metaboliza totalmente en el ciclo del ácido tricarboxílico. El edetato de sodio es la sal sódica del ácido etilengdiaminotetraacetético, usado durante años como reactivos industriales y analíticos por su capacidad de quelar muchos metales bivalentes y trivalentes. Indicaciones y dosis. Se utiliza para prevenir la coagulación en las dosis de 1 miligramo sobre 5 ml de sangre. Asimismo, se emplea en la terapéutica de urgencia de la hipercalcemia para el control de las arritmias ventriculares relacionadas. Anticoagulantes in vivo. Tenemos a la heparina. La heparina actúa de manera directa e instantánea sobre el proceso de coagulación. La heparina se administra por vía intravenosa, aunque también se puede usar en la vía intramuscular, en forma de reposición preparada en un medio gelatinoso de estroza. Tiene duración de 24 horas. Efectos adversos. La heparina en dosis altas puede inhibir peligrosamente la agresión plaquetaria, por vía que se puede causar inflamaciones dolorosas que tienden a desaparecer en 2 o 3 días. Dicumarol. El dicumarol es un anticoagulante cuyo mecanismo de acción es el antagonismo con la vitamina K. Fue el primer anticoagulante oral aislado y también el primero en usarse en clínica. Sin embargo, en la actualidad se usa relativamente poco debido a su lenta y errática absorción y en donde en muchos casos llega a generar reacciones adversas gastrointestinales. También es usada en experimentación bioquímica como inhibidor de las reductasas. Warfarina es un medicamento anticoagulante oral que se usa para prevenir formación de trombos y embolos.
Inhibe la producción de factores de coagulantes dependientes de la vitamina K y así reduce la capacidad de la sangre de coagular. Su método de acción más lenta hace que generalmente se requiera más de un día para notar sus efectos después de la primera dosis. Indandiona. El término general ejerce de las mismas acciones que las cumarinas y todos se administran en vía oral. La fiontina fue el primer producto que se obtuvo y es el que obtuvo más rapidez, pero su actividad es más breve. Antifibrinolíticos. Ancrot es una enzima parecida a la trombina que se obtiene del veneno de la serpiente malaya. Produce émbolos microscópicos que son eliminados rápidamente de la circulación. Urosinasa. Se le considera un activador de plasminógeno. La urosinasa se encuentra en la orina. Se forma en los riñones, sudor y la leche. Su función es conservar los conductos y las vías urinarias libres de depósitos de fibrinas. Además, previene el 80% de las adhesiones serosas posoperatorias. Bisorbina lactosada. Es un agente fibrinolítico sintético que aún está en etapa de investigación y su efecto es similar al de la urosinasa. Fibrinolicina. Es preparado enzimático que se obtiene de una fracción de plasma humano. Se obtiene por acción de estreptocinasa sobre la fibrinolicina humana. Se usa en tratamientos de la trombosis y el del embolismo. Contractibilidad cardíaca. El corazón es una bomba muscular que genera presión, desplaza un volumen líquido cuya función es la de abastecer la sangre oxigenada a los tejidos del organismo y recobrar la sangre insaturada y enviarla a oxigenarse a los pulmones para mantener la vida. Tenemos la contractibilidad. Dentro de la contractibilidad tenemos a la precarga y la poscarga. A la precarga nos da a conocer que es la longitud de la miofibrila que reposa inmediatamente ante la contracción ventricular y en el corazón intacto está representada por un volumen diastólico. En condiciones normales genera la fuerza que aunque la longitud de la fibra antes de la contracción como el estrés y diastólico. Poscarga se define como la fuerza por unidad de área sectorial que se opone a la contracción ventricular durante el vaciamiento del corazón hacia los grandes vasos y obedece a la ley de Laplace, por lo que se cuantifica mediante el cálculo de estrés parietal sistólico. El estrés sistólico máximo es uno de los principales determinantes para la hipertrofia miocárdica. El estrés sistemático medio es uno de los principales determinantes del consumo del oxígeno miocárdico. Continuando con la exposición, voy a explicarles acerca de inotrópicos positivos. Los inotrópicos positivos son aquellas drogas que aumentan la rapidez del acortamiento del músculo cardíaco, o sea, aumenta la fuerza de contracción del corazón.
Aquí algunas de las drogas digitálicos, que son más conocidos como digitálicos: digoxina y digitoxina. Estas dos fármacos son más comúnmente utilizados y tienen diferentes horas de duración. La digoxina dura 36 horas, digitoxina dura 12 horas. Método de acción de los digitolicosas. Fórmula: digitálicos, vasodilatadores más diuréticos. Mecanismo de acción: inhibe la bomba sodio-potasio, o sea, al bloquear las bombas sodio-potasio, el sodio que ingresó a la fibra miocárdica durante la despolarización y que produjo la entrada de calcio sarcoplásmico al citoplasma tiene imposibilitada su salida. De esta manera, este incremento de sodio intracelular produce un incremento de la disponibilidad de calcio citosólico durante el sístole para interactuar con las proteínas contráctiles. Bueno, estos fármacos tienen también a dosis exageradas de utilización, producen vómitos, diarreas, arritmias. Y las contraindicaciones: ¿en qué momento no podemos utilizar estos fármacos? No podemos utilizar cuando se encuentra en el animal hipercalcemia y nefropatías para la digoxina. Simpaticomiméticos: estas drogas no solo aumentan la contractilidad cardíaca, sino que también aumentan la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Las sustancias simpaticomiméticas simulan los efectos de la hormona epinefrina, que es conocido como la adrenalina, y la hormona neurotransmisor noradrenalina. Algunas de las drogas que son más comúnmente utilizadas son la dobutamina, dopamina. Mecanismos de acción: las drogas simpaticomiméticas actúan por mecanismos precursores de la síntesis de catecolaminas, bloqueando el transportador de la norepinefrina, siendo agonistas del receptor adrenérgicos, por la inhibición del metabolismo tanto de la epinefrina como la de la norepinefrina, o también por la inhibición de las colinérgicas. Pasando a otro punto, hablaremos de los vasodilatadores. Estos fármacos se utilizan para causar la dilatación de los vasos sanguíneos, que podrían ser arterias o venas, y que producen un aumento temporal de su calibre. El efecto depende de la influencia del lecho vascular, o sea, dónde influye estos fármacos, en el sistémica, pulmonar o ambos, y el potencial vasodilatador en estos sitios. Arteriolar: la reducción de la independencia aórtica al disminuir la RVC, que es nada más la resistencia al flujo causada por el calibre de los vasos sanguíneos en la circulación periférica. La venosa: disminuye la presión venosa sistémica y aumenta la capacidad de reserva del sistema venoso. Prosiguiendo con la exposición, voy a explicar la función. El aumento del flujo de sangre en el cruce de los vasos sanguíneos con una alteración, por ejemplo, casos aterosclerosis. Los casos de diabetes con problemas circulatorios, aumento de la hoja vascular, presión arterial baja, por ejemplo, casos de hipertensión arterial, fuga de corazón. Otro ejemplo, casos de insuficiencia cardíaca congestiva. Clasificación en la función de los vasos afectados: vasos dilatadores venosos, vasos dilatadores arteriales, vasos dilatadores arteriovenosas o mixtos. Como primero, vasos dilatadores venosos. Estos son drogas que producen la reducción de la precarga, o sea, se disminuyen
el llenado ventricular con la consiguiente disminución de presión intraventricular, que se opone al vaciamiento ventricular durante la sístole. Acá les mostramos un medicamento que es la nitroglicerina. Esto se utiliza para cardiopatías, o sea, se convierte en óxido nítrico, sustancia endógena que produce vasodilataciones venosas. Su farmacocinética es la administración parenteral. Sin embargo, la dinitrato de isosorbide puede administrarse por vía sublingual y la nitroglicerina puede administrarse por vía percutánea, eliminación por metabolismo plasmático. El dinitrato isosorbide, vasodilatador para la angina de pecho, dolor de pecho reaccionado con el corazón, la insuficiencia cardíaca congestiva y espasmos esóficos. Nitroglicerina posee la capacidad de relajar las arterias y venas periféricas, reduciendo el gasto cardíaco y el consumo de oxígeno por el músculo de corazón. Nitroprusiato sódico, al igual que la nitroglicerina, causa relajación del músculo liso y es un vasodilatador arteriovenoso más rápido y potente. Al igual que los nitratos, actúan como donador de óxido nítrico, por lo cual su reacción vasodilatadora está medida por la activación de la guanilciclasa y la formación del GPM cíclico. Como segundo punto, vasodilatadores arteriales. Estos son drogas que producen la reducción de la postcarga, o sea que disminuyen la resistencia vascular sistémica, con la consiguiente disminución de la presión extraventricular que se opone al vaciamiento ventricular durante la sístole. Hay como ejemplo un medicamento, hidralazina. Sus indicaciones son cardiopatías e hipertensiones. Su mecanismo de acción es desconocido. Aumenta la concentración de prostaglandinas, sustancias endógenas que producen la vasodilatación arteriolar. Farmacodinámica. Actúan directamente sobre la capa muscular de los vasos sanguíneos. Reduce la resistencia vascular y como consecuencia la presión arterial. La farmacocinética, administración sublingual, eliminación por metabolismos hepáticos y excreción renal. Por ejemplo, un medicamento que es la prazosina. Sus indicaciones son hipertensión y ansiedad, TEP y trastornos de pánico. Su farmacodinámica es el clorhidrato de rapocina, actúa bloqueando los receptores adrenérgicos a la musculatura venosa y arteriolar, disminuye la presión y la resistencia vascular. La farmacocinética es aproximadamente el 97% de fármacos se usa proteínas plasmáticas, se metaboliza en el hígado y sus metabolitos son activos, se elimina por las heces. Los efectos adversos de la prazosina incluyen hipertensión ortostática, síncope y congestión renal. Como tercer punto, los vasodilatadores mixtos. Son drogas que actúan como vasodilatadores venosos y como vasodilatadores arteriales. Según su mecanismo de acción se clasifican en inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. El enalapril es utilizado en el tratamiento de la hipertensión y algunos tipos de insuficiencia cardíaca crónica. Entre sus efectos secundarios se encuentran el malestar general, mareos, tos, debilidad. El captropil actúa bloqueando la proteína peptidasas del centro activo de la misma. Se usa para tratar la hipertensión, también para ayudar a retrasar el mayor debilitamiento del corazón en algunos pacientes. Después de un ataque al corazón y para tratar problemas de riñón en algunos pacientes diabéticos y para tratar el fallo
congestivo del corazón. El lisinopril. Las sobredosis pueden causar caídas bruscas de tensión. Se usa principalmente en el tratamiento de hipertensión, insuficiencia cardíaca, infarto del miocardio y también para prevenir complicaciones renales y retinales de la diabetes. 2. Antagonistas de la angiotensina 2. Losartán. La administración de losartán resulta una disminución de resistencia periférica total post-carga y en el retorno venoso cardíaco. Puede causar toxicidad fetal en el uso de losartán. Durante el embarazo podría causar lesiones o muerte del feto. 3. Antagonistas alfa, prozocin. Tratar de la hipertensión y ansiedad, TEP y trastornos de pánico. Los efectos adversos de la prazosina incluyen hipotensión ortostática, síncope y congestión renal. 4. Inhibidores de los canales de calcio. 2 cationes de calcio. Diltiazem. El diltiazem es un potente vasodilatador de circulación coronaria y vasos sanguíneos periféricos. Esa función le da caudilidad y disminuir la resistencia periférica y poscarga cardíaca, hipertensión, la angina de pecho y algunos trastornos de ritmo cardíaco. Verapamil bloquea los canales de calcio dependientes de voltaje durante la criopreservación de vasos sanguíneos en la antirrítmico de clase 4. Tratamiento de la hipertensión y angina de pecho. Nifedipina es un bloqueador de canales de calcio del tipo dihidropiridina. Es la angina de pecho e hipertensión arterial. Continuando con la exposición del sistema antiarrítmicas, arritmias es un trastorno de frecuencia cardíaca, pulso o ritmo cardíaco con latidos demasiado rápidos, taquicardia demasiado lentos, bradicardia o con un patrón irregular. Automatismo. Todas las células cardíacas son excitables y responden a los estímulos eléctricos generando potenciales de acción y contrayendo algunas células. Además son capaces de autoexcitarse y generar en forma espontánea potenciales de acción, es decir, inhiben actividad automática. En condiciones fisiológicas presentan actividad automática de las células de los nudos SA y AV y los trastornos internudales, auriculares y His-Purkinje, pero no las fibras musculares, auriculares y ventriculares. Los potenciales de acción generados por estas estructuras desarrollan lentas fase 4, desplazando el potencial de umbral, generando una nueva despolarización. Mecanismo de producción de arritmias: inicio de impulso, transmisión, impulso, bradiarritmias, fallos de inicio, bloqueos, automatismo aumentando, automatismo desencadenado, reentrada, ritmos rápidos. Antiarrítmicos. Los fármacos antiarrítmicos forman un grupo muy heterogéneo de sustancias que caracterizan por suprimir o prevenir las alteraciones del ritmo cardíaco a concentraciones a las que no ejercen efectos adversos sobre el latido sinusal normalmente propagado, especialmente modificado el automatismo, el periodo retractorio y la velocidad de conducción de las células cardíacas. Clasificación de antiarrítmicos. El autor Vaughan Williams. Las drogas antiarrítmicos pueden clasificar de acuerdo a las modificaciones que producen en la electrofisiología cardíaca. Clase 1 corresponden a las drogas que inhiben el canal sódico, disminuyendo la velocidad de ascenso de la fase 0 del potencial de acción, prolongan la duración del mismo. 1A prolonga la duración de potencial de acción, ejemplo la quinidina.
1b, acortan la duración del potencial de acción, ejemplo, lidocaína. 3, 1c, no modifican sustancias la duración del potencial de acción, ejemplo, la flecainida. Clase 2, constituida por los beta bloqueadores, ejemplo, la propanolol. La clase 3 prolonga la duración del potencial de acción sin efecto sobre el canal sódico, ejemplo, amiodarona, sotalol. Clase 4, bloquean los canales lentos de calcio, ejemplo, la verapamilo. Tabla 38.1, clasificación de los fármacos antiarrítmicos. Grupo 1A, quinidina, procainamida, disopiramida. Grupo 1B, lidocaína, misiletina, aprindina. Grupo 1C, propafenona, flecainida. Grupo 2, propanolol, atenolol, ciliprolol, metoprolol, acebutorolol, cartenolol, bisoprolol, oxprenolol, aprenolol, carvedilol, nadolol, timololol. Grupo 3, aminodarona, sotalolol. Grupo 4, verapamilo, diltiazem. Bueno, siguiendo con la exposición, voy a presentar el artículo. Y el título del artículo es el uso del Ancrot para prevenir la trombosis en las válvulas cardíacas, para la cual debemos conocer primero qué es el Ancrot. El Ancrot es un anticoagulante derivado del veneno de la serpiente y no muestra reactividad frente a la presencia de anticuerpos de la heparina, que es un coagulante. Para lo cual en este artículo científico hemos visto que han hecho un estudio en 17 terneros utilizando el Ancrot y utilizando el bypass, para lo cual han utilizado los 17 vacunos para comprobar la eficacia del Ancrot en la prevención de la trombosis, en la cual 5 terneros han sido eliminados, 11 terneros han sido escogidos con el tratamiento del Ancrot, que es una cirugía, para lo cual 4 terneros se han tratado con el bypass del Ancrot, que después de 72 horas han sido libres de formación de trombos, la cual en este artículo científico nos quiere decir que el Ancrot es un anticoagulante, para lo cual utilizando el bypass se puede liberar a los animales de la trombosis. Eso sería todo, compañeros. Gracias.